Consultarles respecto de cuáles son las intoxicaciones alimentarias más frecuentes durante esta época del año. Bueno, ahí podemos hacer una división como para aclarar un poco. Tenemos aquellas enfermedades transmitidas por alimentos, como por ejemplo la fiebre tifoidea, la salmonelosis, la triquinosis, algunas infecciones transmitidas por una bacteria que se llama Shigella, la noroviosis, que es un virus. Y después tenemos las intoxicaciones alimentarias, que en ese caso serían producidas por algunas toxinas que generan algunos gérmenes, como por ejemplo el botulismo, ¿no? O las enfermedades por estafilococo, que también a nivel intestinal pueden generar toxinas. Entonces esas son las grandes divisiones, ¿no? Aquellas enfermedades que se transmiten solo por alimentos y aquellas enfermedades que se transmiten por toxinas, ¿sí? Pero en esta época del año, como te decía, estas enfermedades que te acabo de nombrar son las más frecuentes. ¿Y por qué el calor incrementa un poco las posibilidades de generar este tipo de enfermedades? Eso tiene que ver un poco por lo que es la pérdida de cadena de frío en los alimentos, ¿no? El mal manejo de la cadena de frío hace que proliferen estas bacterias o estos virus en los alimentos, sobre todo aquellos alimentos que van a ser ingeridos de manera o cruda o mal cocida, ¿no? Por eso es muy importante en este época del año que el manejo de los alimentos sea muy responsable, con lo que tiene que ver con el lavado de manos, evitar lo que es las contaminaciones cruzadas de alimentos que son crudos, de alimentos que se van a consumir de manera cocida, digamos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, y también obviamente el manejo del agua, ¿no? El agua también es un vehículo de muchas veces de transmisión de enfermedades, entonces el agua que uno consume debe ser segura. ¿Cuáles son los síntomas que podemos advertir que nos den cuenta que estamos frente a un cuadro de intoxicación alimentaria? Bueno, dependiendo un poco de algunas enfermedades en particular, en general tienen síntomas que comparten, y generalmente son síntomas gastrointestinales. La diarrea es un síntoma cardinal, los náuseas, los vómitos, el dolor abdominal, son algunos de los síntomas más frecuentes, y que de hecho después de las fiestas, ¿no? Después de Navidad y Año Nuevo, hemos tenido muchos casos de este tipo de enfermedades transmitidas por alimentos en los días después de la fiesta, ¿no? Es un periodo también donde la gente viaja mucho. ¿Cuáles son las sugerencias para aquellos que van hacia otros destinos, salen de su casa y bueno, se encuentran con es muy buena comidas pregunta, muy buena pregunta, porque ahí hablamos de lo que es la diarrea del viajero, por ejemplo. Una persona que vive en una zona, por alguna causa, puede ser vacaciones, se va a otra zona y ahí puede consumir alimentos o el agua que obviamente son diferentes a la que está acostumbrado a consumir, y eso, solamente por eso puede generarse esas diarreas, que normalmente son cuadros autolimitados, que no duran mucho tiempo, pero que bueno, en una persona que está de vacaciones, obviamente, por pocos días puede arruinar esas vacaciones. Claro. Entonces, como te decía, fundamental el uso de agua segura, y nosotros muchas veces recomendamos que a pesar de que uno se vaya a otra zona donde el agua es potable, por esos pocos días tal vez consumir agua mineralizada o de botella sería lo más recomendable. El solo hecho del cambio a lo mejor le puede generar algún tipo de distorsión. Solamente el hecho del cambio. No significa que el agua esté contaminada, sino que el cambio de zona puede hacer que se genere esa diarrea, y como te digo, en una persona que va por pocos días de vacaciones, tal vez 2 o 3 días de diarrea, te arruina el viaje. Sí, ¿no? 50%. Exacto. Te consulto respecto a cuáles son los grupos más vulnerables a este tipo de... Sí, obviamente los grupos siempre son, para este tipo de enfermedades, son siempre los mismos: los adultos mayores y los niños, y aquellas personas que no están dentro de este grupo, pero que son del grupo de los inmunosuprimidos, o sea, pacientes que tienen su inmunidad alterada por alguna causa, sea por enfermedades crónicas, sea por cáncer, por estar haciendo algún tratamiento en particular, inmunosupresor, y esas son como las poblaciones más afectadas y de mayor riesgo. Hablabas al principio de la cadena de frío. ¿Cuáles son los errores por ahí más comunes que se cometen a nivel general en esta época del año? Bueno,
En cuanto a eso, obviamente es cuando el alimento pierde la cadena de frío y está mucho tiempo en temperatura ambiente, y ahí el alimento, el material puede proliferar y se puede generar alguna de estas bacterias. A eso agregado que la manipulación sin el lavado de manos también puede transmitir estas bacterias, ¿no? Transmitirla de las manos al alimento que voy a consumir, claro, o del alimento a mis manos y de mis manos al resto de la familia, por ejemplo, ¿no? Por eso, una medida sumamente eficaz y muy barata de hacer es justamente el lavado de manos antes y después de manipular alimentos. Bien. Por último, ¿cuáles son las recomendaciones ante un caso de intoxicación alimentaria al momento de asistirlo en el hogar y en qué momento ya tenemos que decir no, la tiene que ver un profesional? En el caso justamente de que hablábamos de estas poblaciones más predispuestas a tener enfermedades más severas, deberían consultar, ¿no? Los niños chiquitos y los adultos mayores ante un mínimo síntoma. Claro, rápidamente por una diarrea muy profusa o varios episodios de vómito se pueden deshidratar, y eso puede ser un evento severo, entonces deberían consultar. Y en el caso de aquellas personas que no están dentro de estos factores de riesgo, obviamente cuando tenemos vómitos irreversibles, o sea, vómitos que no se pueden resolver, o tenemos cuadros de diarrea que duran más de 48 horas con muchos episodios diarios, eso sería también una necesidad de consulta. Bien, muchísimas gracias. Un gusto.